Soy Samantha Schweblin, estoy en el ciclo Autores por Autores en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Comenzamos la segunda temporada del ciclo Autores por Autores de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno en la Sala del Tesoro, en el corazón de la Biblioteca Nacional, justamente donde está la memoria, el acervo de la biblioteca. Hay unos cuantos incunables. Elegimos este lugar y lo inauguramos con Samantha Schweblin. Bienvenida. Gracias, encantada. Un lujo, y me parece que en lo que respecta a lo simbólico, me parece que tiene un lugar especial, no solo este ciclo, sino tu visita, Samantha. Y lo que quiero hacer énfasis, en principio, tiene que ver con el respeto por el lector que estableces. El respeto en el sentido de hacerlo copartícipe de los textos, en ese juego que vos estableces, no solo respetando, sino valorando el rol que va a cumplir el lector. Muchos dicen que hay cuentos que no están, que quedan sin concluir. Es mentira. Se concluyen en el lector. Y ese respeto por el lector me parece que es algo que vale mucho la pena destacar. Y ahora vamos a empezar a repasar toda tu obra y vamos a ir haciendo esas acentuaciones tan importantes. Pensando en la idea de los cuentos, comenzás tu escritura con los cuentos y la novela Distancia de Rescate sale de la idea de un cuento. Pensando en los cuentos y pensando en el lector y en el juego de palabras, estos cuentos inconclusos, pienso en esta tensión y en este impacto con las palabras, ¿no? Si cuando construís el relato, ¿qué es lo que te fascina de ese impacto, ¿no? Si es el hecho de la construcción en sí misma o el impacto que le generás al lector con el cuento. Bueno, me hacen pensar mucho en una frase de Rebecca Solnit que me encanta, que ella dice que un libro es un corazón que late en el pecho de otro. Y es eso al final, ¿no? O sea, un cuento o una novela es un recorrido emocional, una aventura a lo largo de una trama, de una cantidad de cosas que ocurren, que se construye de a dos. O sea, claramente, ¿no? Cuando uno escribe en el papel y escribe en la cabeza del lector, y eso que se escribe en la cabeza del lector no es algo dejado al azar o que tiene que ver con cosas, son palabras precisas. Samantha, y no es móvil, y es móvil, no es fijo, no es lo mismo el cuento leído en un momento que la resignificación que se puede hacer para el lector y para el escritor un tiempo después. Absolutamente, es un doble juego. O sea, por un lado, pensar que uno tiene un control tan preciso sobre la cabeza del lector puede ser una trampa. Total. Por eso, porque el lector cada vez es distinto, o es el mismo lector pero en una situación distinta. Pero también es necesario, o sea, para mí es necesario programar esa precisión, o sea, aunque después no salga. Porque después uno como lector también se sorprende cuando, o sea, empezás a charlar con otros lectores sobre cuentos particulares y te das cuenta que entre la línea 14 y la línea 15, 30 lectores al mismo tiempo pensaron, es ella, ¿no? O pensaron, se va a morir. O sea, son palabras muy precisas, eso no es cualquier cosa. Por eso, me acuerdo una vez un periodista, no sé ahora de qué cuento estaba hablando, que me decía, no, porque esto, el final abierto. Y yo le digo, bueno, a ver, ¿y cuál es el final, no? Si es un final abierto. Entonces me dice, bueno, lo que pasa al final, y me explica qué es lo que pasa al final. Y le digo, bueno, pero entonces una cosa es que no esté escrito en el cuento y otra cosa que esté librado al azar. Totalmente, Sí. el que no esté escrito no significa que no esté implicado, sugerido. Ahí es donde aparece el lector. Exactamente. Hay una respiración además, ¿no? La voz, por ejemplo, estabas hablando de esta tensión que se genera y hay una tensión cuando aparece la voz de David en Distancia de Rescate. Esto no es lo importante, ¿no? Que va guiando, que va llevando el relato. Sí, sí. Esa voz fue muy importante para mí y de alguna manera le puso límites a una cantidad de cosas que yo venía pensando alrededor de esa historia. Yo sabía en ese momento perfectamente de qué iba a ir Distancia de Rescate, cómo iba a suceder, sus personajes, lo sabía todo, menos sus límites. Y para mí los límites es algo muy importante en un texto, sí, ¿no? Sí, o sea, cuando apareció la voz de David diciendo, eso no es importante, hay que volver al jardín, Amanda, que no sé cómo apareció, son cosas que aparecen durante la escritura.
se ordenó la manera en la que se iba a contar esa historia y supe perfectamente que iba a ser una historia contada a dos voces, que uno iba a guiar al otro, bueno, una cantidad enorme de cosas, pero lo bonito para mí con los límites y lo que me gusta de los límites es que una vez que los límites están impuestos, uno quiere hacer determinados recorridos o determinados movimientos en un libro por zonas que para uno le son cómodas o le son conocidas y ya no puede hacerlos. Y los límites está obligado a dar toda una vuelta para llegar al mismo lugar y una vuelta, digamos, te saca de tu propio lugar común, ¿no? ¿Y esos límites los pensás, digo, en toda tu obra y si esos límites terminan siendo estéticos? Claro, sí, tienen que ver con la forma sobre todo del texto, ¿no? Decíamos lo de los límites, lo que incluye, pero también lo que excluye, y puntualizo dos cosas que tienen que ver. Por un lado, en Kentucky vos señalabas, y ahora ya nos metemos en Kentucky, con que hubo personajes que quedaron afuera, dentro de ese marco, pero también hasta una planta puede quedar afuera. Un artículo que vos leíste, creo que en el Bolivian Times. Ah, sí, es verdad, me había olvidado. Para Distancia de Rescate, sí. Que de alguna manera sirvió para construir, pero que entonces también lo que el resto puede ayudar desde un espacio fantasmático, digamos, a esa obra. Absolutamente, sí, uno genera una cantidad de material y ese material te va conduciendo a una... Para mí lo que hay es un estado emocional final muy particular. Eso es lo único que yo no estoy dispuesta a dejar. Claro. Todo lo demás entra, sale... sí. ¿Es contingente? ¿Qué? ¿Es contingente? Es contingente. No. A mí lo que me pasa es que siento que en la palabra... En este momento, por ejemplo, que estamos nosotros hablando, para mí el lenguaje es algo muy complicado, que todo el tiempo tengo esa sensación muy incómoda de que en cualquier momento me va a hacer una mala pasada y me va a hacer... Sobre el papel tengo un control. Eso, perdón, y en Kentucky pasa eso. Cuando se establece el lenguaje, hay conflicto. Absolutamente, pero en casi todos mis cuentos hay mucho tema de lenguaje, que son mis miedos, todo. Pero cuando estoy escribiendo... siento tanto, en el buen sentido, siento que tengo tanto control que ahí sí me me tomo la libertad de romper todo y volver a empezar, de probar con un elemento, de cambiarlo, de probar con otro. Siento que el tiempo está a mi favor. Que el lector, entre la oración 1 y la 2, le van a pasar solo 2 segundos por ahí, pero para mí pueden pasar 7 meses. Entonces la perfección... no tiene tiempo, está a mi favor, ¿no? Y me encanta ese juego, todo puede ser todavía mejor, aunque en el tiempo del lector después dure solo segundos. El trabajo de la palabra, el cuidado de la palabra, esto que hablamos al comienzo del impacto, Kentucky lo escribiste o nació a raíz de este vínculo con Distancia de Rescate y el guión cinematográfico de Claudia Llosa, que lo hicieron a 4 manos. Y me gusta pensar en el tema de los límites, porque ahí también aparece el tema de los límites. Vos estabas hablando con ella por Skype y en el momento en que Claudia desaparece de plano, de escena, intentaste que esa cámara se moviera, ¿no? Es el límite de mirar al otro y también una especie de voyerismo que aparece ahí. Que tiene mucho que ver con Kentucky, que es lo que estaba escribiendo además en ese momento, se escribió casi en paralelo. Empezó en realidad, la idea de Kentucky vino antes, se cortó al medio, apareció el guión con Claudia y después lo terminé Kentucky. Pero lo tenía todo el tiempo presente, no estaba escribiendo, pero lo estaba trabajando en mi cabeza. Y de hecho creo que durante la escritura del guión con Claudia Llosa aprendí muchas cosas nuevas, herramientas nuevas que me traje a la literatura, que vinieron de la experiencia de la escritura de un guión, que supongo que habrán tenido su impacto también en Kentucky. Pero vos venís de una formación cinematográfica, sí. Manejás ese lenguaje y además... hubo una búsqueda también tuya por el cine, ¿no? Cuando tuviste que elegir entre la literatura y el cine, te quedaste con esos elementos que también me gustaría que cuentes qué le aportan, cuáles son esos elementos que le aportan a la literatura. Sí, sí, es verdad, pasé por la carrera de cine, pero una cosa es estudiar y aprender y pasar por la carrera, otra cosa es ponerte a trabajar de verdad. No tiene comparación la experiencia, estuve casi un año trabajando en la adaptación.
y aprendí mucho, 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 mucho. Y con lo que preguntabas respecto al cine y literatura, a mí me llama mucho la atención que se dice mucho que lo que escribo es muy visual. Y yo no estoy tan convencida, me genera, no sé, me parece algo contradictorio. Yo creo que toda la literatura es muy visual. Toda la literatura funciona así. O sea, lo que hace la literatura es jugar con el poder de invocación de las palabras. Y las palabras se invocan con mucha precisión, ¿no? O sea, si yo digo, estoy en la puerta, vos estás pensando en una puerta particular, que es muy distinta a la que está pensando él. O sea, y esa puerta seguramente tendrá una relación afectiva, es una puerta que quizá conoces, que sabes de qué material es, de qué color es, en qué color del día estás viendo esa puerta. Toda esa cantidad de información la invoca solamente la palabra puerta, ¿no? Y esa es la gracia de la literatura. Por eso Raymond Carver describe un personaje diciendo cruzó el living. Porque todas las decisiones acerca de la altura de ese tipo, el horario en que lo cruzó el living, qué tan amplio es el living, cómo camina, si tiene un jean o no, todas esas decisiones las está tomando el lector. Y ahí es donde se baila un poco de a dos, ¿no? Y me encanta ese juego, me encanta... Miren, vengo de Barcelona, estuve dando taller en la maestría de escritura creativa de la Pompeu Fabra. Y hice un experimento que me enloqueció, me encantó. Le di a los alumnos, eran unos 30 alumnos, un papel en blanco y les dije, bueno, yo voy a decir una oración y ustedes van a escribir lo que esa oración invoca en sus cabezas como lectores. Entonces, por ejemplo, si yo digo, no sé, abrí la puerta y dejé el paraguas junto a la mesada, ustedes dibujarán, no sé, la puerta, el paraguas, lo que ustedes piensen que eso invoca en sus cabezas. Pero quería que lo dibujaran, porque quería que nadie mintiera, digamos, que las cosas queden de verdad sobre el papel. Y entonces dije, bueno, estoy en la playa con mamá y papá. El 30%, o sea, perdón, las 30 personas, el 100% de la clase dibujó la playa, por supuesto, dibujó un sol, dibujó sombrillas, dibujó el mar, pero cosas todavía más impresionantes. Casi la mayoría, como si dijera, no sé, 25 de 30, tenían entre 4 y 8 años. O sea, con esa precisión trabaja el lenguaje. Claro. Imagínate, todo eso así funciona la literatura, ¿entendés? Entre 4 y 6 años. O, por ejemplo, la mayoría dibujó pelotas, bikinis. Pero si yo digo, estoy en la playa con mamá y papá, yo podría tener 60 años, mamá 80, papá 76, podríamos estar todos desnudos, podría estar nevando, podría ser de noche. Entonces, para mí, cuando hablo de tensión y de escribir con el lector, me parece que el juego más precioso y increíble que hay está en esa resistencia. O sea, yo invoco algo, el lector piensa, dibuja, y yo creo que el gran secreto al final está en ir en esa dirección en la que va el lector, pero no pisar exactamente ahí. O sea, si yo digo, estoy en la playa con mamá y papá, hace frío, ahí hay resistencia y el lector dice, sí, es esto y no es exactamente. Y ahí está todo para mí. Es en ese juego, ¿no? En esa tensión. Claro. De todas maneras, me quedo también pensando en esto. Mirá, el dispositivo Kentucky es primariamente visual. Es decir, hay una mirada que constituye, de alguna manera, al dispositivo. Es decir, hay una primacía ahí. Entonces, nada, empecé a tratar de darle un marco yo, como lector, a eso. Claro, y tuve que llegar hasta Lacan, y en la esquicia que él establece entre el ojo y la mirada. Es decir, una cosa es el que el sujeto ve, y otra cosa es la mirada. La mirada nos emplaza, es más, nos constituye como sujetos, porque es a través del otro donde yo me constituyo. Entonces, me parece que el Kentucky, así como parece solamente un muñeco, está condensando un montón de significaciones y representaciones que nos ayudan a, tal vez, pensarlo hasta en otro nivel, hasta dónde somos responsables de nuestra mirada. Sí, exactamente, exactamente. Y a mí me pasó algo curioso y inesperado durante la escritura, en línea con lo que estás contando, y es que, viste que cuando uno tiene un Kentucky, o sea, en la relación Kentucky-amo, uno puede ser Kentucky
o puede ser el amo, puede ser, digamos, el que mira o el que es visto. Hasta incluso lo del amo me remitió a Hegel. En la dialéctica del amo y del esclavo, en esa lucha por el reconocimiento está la mirada. Sí. Es genial eso. Pensarlo mira, fíjate hasta dónde puede, digamos, ya el texto funcionar solo. Sí, sí. ¿Se te reveló un lector? ¿Eh? ¿Se te reveló un lector? No, me encanta lo que está diciendo. Estamos trabajando me encanta juntos. lo que está diciendo, me encanta. No, y lo que estaba diciendo es que cuando empecé a escribir, para mí era, o sea, cuando empecé a meterme en los personajes y en esas historias, para mí era muy claro que lo más atractivo de esa relación de quién mira y quién es mirado era el que hacía de voyeur, ¿no? El que era el Kentucky y deambulaba por la casa de su amo. Y que eso me parecía lo más atractivo. Y cuando empecé a meterme en los personajes, sorpresivamente me encontré con que me resultaba mucho más atractivo el que es mirado. Exactamente. Porque también, aunque es mirado, primero que, bueno, ser mirado, aunque tiene toda esta cosa, uno asociaría, ¿no?, de estrella, el que se prepara para ser visto, qué sé yo, es un esclavo también, ¿no? Exactamente. Es una cosa todos esos espacios de intimidad, ¿no?, ir al baño, circular en bolas por tu casa, todas esas cosas que asociamos con la libertad, empiezan a cortarse, empiezan a volverse peligrosas, pero a la vez hay una relación muy perversa porque el que es mirado también tiene un poder físico sobre ese Kentucky que se muere, se le puede hacer cosas físicas. Y ahí nace toda una línea de perversión que para mí era inesperada en el libro, que me explotó en la cabeza y que empezó a tirar líneas y posibilidades por todos lados. Pero volviendo al tema del lenguaje, ¿no?, y este vínculo que decía Gastón del amo y la mascota, el amo y el esclavo, no hay lenguaje. No hay lenguaje. Para que haya mascota, no hay lenguaje. Claro. Pero después eso se rompe. Claro, y cuando se rompe y se establece el lenguaje, empiezan todos los problemas. Claro. Porque mientras hay mascota, incluso en el amo hay este juego un poco como de espejos de uno mismo que uno tiene con las mascotas, donde asume que cualquier gesto de la mascota uno lo entiende y es un gesto que siempre está a favor del amo, ¿no es cierto? Exactamente, claro. Sí, vamos a matar esas tonterías que después con el lenguaje se rompen y empiezan a generar problemas por todos lados. Y también hay algo hay bastantes, o sea, el lenguaje también está en el tema de qué lenguaje se elige, porque algunos eligen el lenguaje digital, otro la ouija, otro, no sé, hay todo tipo de... También la lengua, está el tema del traductor en español, que tanto padecemos los latinoamericanos, que está presente ahí en el traductor del Kentucky. O sea, aparece por todos lados el lenguaje. Malos entendidos. Totalmente. Y quiero hacer esta cita porque tiene que ver con esto de esta mirada, porque en la mirada está el deseo. Y digo, la teoría del reconocimiento de Lacan, que toma vía Coyet de la obra de Hegel, es que yo me reconozco como yo solo a través del hecho de ser reconocido como tal por la mirada del otro. Pero, y esto es lo importante, ese deseo de ser mirado, pero al mismo tiempo no hay que olvidar desde dónde somos mirados. ¿Quién es el que está del otro lado, por decirlo de alguna manera? Y ya nos vamos a meter con eso, porque también me parece que la fascinación que produce del otro lado, los personajes están mirando, Grigor está mirando, Alina es vista, va construyendo distintas posiciones. Y esas distintas posiciones también van a abrir a distintos lenguajes. Y eso me parece muy interesante porque, fíjate, Ana, en esto que es interesante, la cruz, para comunicarse con el Kentucky, aparece en un trata de blancas, en un caso de trata de blancas. La ouija, que es aquello que es lo sobrenatural, aparece en un caso de extorsión que se invierte. Es muy interesante también esos juegos que estás estableciendo. Qué bueno. Qué bueno. ¿Ves que se hace de a dos? No, pero me pareció muy... que esa apuesta es muy llamativo. Justo la cruz aparece en un pueblito perdido de Venezuela con un caso de trata. Y es justamente quien está fuera de la ley. El que no confía en la policía, el que se guarda
a los Kentuckys desaparece todo ese negocio del negocio. Y que a su vez se ve obligado a hacer el bien porque está mirado Está por siendo otro, mirado. porque que es la chica que a él le gusta. Si no, no sé si haría todo eso. Grigor me refiero. Totalmente. ¿No? O sea, que también Totalmente. está la condición del que mira en el plano del que es mirado, o sea, en la Totalmente, realidad del que es en mirado. ese juego de espejo, ay, es increíble. Vamos a ir si les parece, a Distancia de Rescate. Y Antes, que esto nos va a unir con Distancia de Rescate y que tiene que ver con la dimensión política. Si yo pienso que los Kentuckys que pueden ser vendidos por Grigor pueden servir para estos compradores filantrópicos que tienen ganas de pasear por un mundo sin molestarse, Sí. hay una dimensión política ahí que ahora la vamos a retomar mucho más fuertemente en Distancia de Rescate, que me parece que a veces hay algunos elementos que no se perciben la fuerza que tienen de Distancia No, y de también Rescate. los límites éticos, de hasta dónde podés, digamos, exponer a alguien a ver ciertas cosas. Es fuertemente político. Y también esta idea de lo global, ¿no? Una novela global, cuando en realidad no es una novela global, porque obviamente esto es como Internet, o sea, nos da la sensación de que estamos todos conectados, pero hay casi la mitad del mundo no tiene acceso a Internet, ¿no es Hay muchos cierto? que están afuera. Entonces también, por omisión, por eso también intenté un poco mostrar algo de eso con el capítulo de Sierra Leona, ¿no? O sea, qué Sí, pasa claro. con todos los que no están conectados. Sí. en Distancia de Rescate también aparece el tema político que mencionaba Gastón, pero quiero ir al proceso de la construcción, ¿no? Y el cuento. Venías de estar trabajando en 7 casas vacías. Después vamos a hablar un poco sobre 7 casas vacías, pero ahí aparece también, ¿no? Como que irrumpe Distancia de Rescate. Sí. ¿Cómo fue ese proceso? Porque Kentuckys aparece, o sea, también irrumpe, digo, en la creación del guión cinematográfico de Distancia de Rescate. Sí, como verán, no soy muy profesional, las cosas me suceden y no las puedo organizar tan bien. Bueno, O es la yo forma de organizar. Bueno, sí, qué sé yo, uno va... Siempre al final conectás con lo que sentís que está funcionando y que de verdad terminaste finalmente de ver y entender cómo lo vas a escribir, ¿no? Pero evidentemente tengo cabeza de cuentista y por lo menos hasta ahora cualquier idea empieza siempre como un cuento, es como una fatalidad. Después si el cuento sale mal, bueno, hay que escribir la novela, pero... Eso te había dicho un poco Liliana Hecker, ¿no? Cuando hiciste el taller con ella, que siempre el primer cuento va como destinado medio al fracaso, la primera versión del cuento. Sí, con el tema de los borradores, sí. Sí. Ahí, bueno, mi experiencia en el taller de Liliana Hecker fue maravillosa, o sea, yo realmente lo que aprendí en ese taller y fue increíble, voy a estar siempre muy, muy agradecida. Y una de las cosas es esa, ¿no? O sea, aprender a aceptar el borrador como una fatalidad por la que uno tiene que pasar para llegar al texto que quiere escribir. Y entonces me habías preguntado por Distancia de Rescate, que sí, que digamos, yo estaba escribiendo 7 casas vacías y mirá, si seré obstinada, ¿no? Que para mí, incluso habiendo terminado de escribir Distancia de Rescate, que sobrepasaba la cantidad de páginas del resto de los cuentos, o sea, yo la seguía metiendo, o sea, a mi editor se la di así, como publiquemos este libro de cuentos, ¿no? Y Claudio López Lamadrid, que bueno, que voy a extrañar el resto de mi vida, fue el que me insistió y me convenció de que ese texto no podía convivir con el resto de los cuentos. Un gran editor. Tenía que empezar con silencio y terminar con silencio. Sí, y me cambió todo hacer ese movimiento, porque si no hubiera hecho eso, no hubiera estado en la shortlist del Man Booker Prize, y eso también, digamos, llevó un montón de traducciones, o sea, le abrió la puerta a muchísimos libros ese movimiento. Y de alguna manera también siento que me salí con la mía, porque hay algo muy incómodo para los cuentistas, o por lo menos hay muchos tipos de cuentistas, no sé, para el tipo de cuento que a mí me gusta, que es que lamentablemente nos movemos en un mercado en el que los libros tienen que tener entre 250 y 400 páginas. Cuando un cuentista escribe un cuento, el cuento tiene 20 páginas y se acabó. No necesita nada más, ni adelante, ni atrás, ni arriba y abajo, va así. O sea, un cuentista iría y lo publicaría y decía, publiqué un cuento. O sea, los otros 20 cuentos que acompañan ese libro, es una fatalidad del mercado. A veces son muy buenos cuentos, pero un cuentista no piensa en un libro de cuentos. Para mí siempre es una fatalidad ese gesto.
Entonces yo tengo la sensación de que por fin publiqué un cuento solito, ¿no? Con Distancia de Rescate. Esa es la sensación, porque la escritura tuvo que ver con el impulso del cuento, con el timing del cuento, con la intensidad del cuento. No fue como Kentucky. Para mí Kentucky sí es una novela, mi primera novela, no es la segunda. Esa es mi sensación. Pero ahí engañamos un poquito con Claudio López de la Madrid al mercado. Y vos sabés que a mí Distancia de Rescate me interesa sobre todo destacar algo fundamental, y es que muchas veces se te asocian tu literatura con lo fantástico, lo siniestro. Pero no digas así, con lo fantástico, no, lo siniestro. Es lo mejor que tenemos. No, en eso estoy de acuerdo. Sí. Lo que sí digo es que a veces eso no permite ver algunas otras cosas hacia dónde apunta eso. ¿Por qué lo digo? Si yo pienso en la transmigración, pienso en algo fantástico. Ahora, si la transmigración es el último recurso que tienen personas que están en un lugar alejado, siendo fumigados, y que en la salita de esperas tienen que esperar capaz que días a que venga un médico rural, tal vez la transmigración es lo último que queda, que es la creencia. Qué bonito, sí. Es así. Entonces, sí, es un elemento fantástico, pero apunta hacia otro lado también. Pero y también el fantástico tiene algo muy, muy fuerte, que es esta suerte como de espejo, es refractario, y cada uno lo lee como puede, inmerso en la sociedad y en las creencias y en la información que tiene. Porque a mí, por ejemplo, me pasó, Distancia de Rescate está traducida en muchos idiomas, y empecé a darme cuenta qué distinto se leía el libro dependiendo de si la sociedad tenía información acerca del glifosato o no. Porque entonces había un montón de cosas como, no sé, cientos de abortos espontáneos, niños con malformaciones, animales que van caminando y de pronto se mueren súbitamente. Había sociedades que lo asociaban como una cosa, bueno, una cosa fantástica, andás a ver qué pasa en el pueblo. Y había sociedades que inmediatamente decían, esto es glifosato. Era muy fuerte. Entonces ahí también para pensar cómo cuando hay falta de información aparece tan fuerte lo religioso, lo fantástico, lo monstruoso. Muy fuerte. Yendo al cine y Distancia de Rescate con el guión cinematográfico, ¿cómo fue trabajar con Claudia? ¿Y cómo resolviste ese fuera de campo, ¿no? Porque esa voz en off de David que aparece y esa tensión que permanece durante toda la novela en Distancia de Rescate, ¿cómo se resuelve? Fue un gran desafío, porque las dos estábamos muy, muy conectadas con las voces de la novela. Es una novela que es un diálogo entre dos personas y a la vez teníamos este monstruo un poco amenazante de lo peligrosa que puede ser la voz en off en el cine, porque la voz en off cansa, o sea, enseguida satura, distrae al espectador, un espectador que necesitas muy atento, o sea, es muy complicado. Pero fue todo un desafío y las dos teníamos claro desde el principio que queríamos la voz de Amanda y de David en la peli y ahí está. O sea, vamos a ver cómo sale, pero estamos muy contentas con el guión. Y el otro gran desafío fue lo que decías vos, que al final es un libro muy abstracto, es decir, no sucede físicamente en ningún lugar en particular. Los personajes uno asume que están en una salita de emergencia, pero no los ves concretamente en ningún lugar. De hecho, la novela digamos, crece en sus primeras páginas de una manera bastante teatral. Primero aparecen las voces, todo está oscuro, después aparecen algunos objetos, se dicen cosas, estoy acá, a los pies de la cama, y uno imagina una cama, pero... El juego de la temporalidad también. También, hay 3 tiempos. Y no son tiempos lógicos, son tiempos vivenciales. Claro, porque y también está el juego también acompañado por el tema digamos, de la pesadilla, esa suerte de fiebre que la va llevando y trayendo a ella todo el tiempo, y que el espectador, o sea, en el libro a veces en una página se pasa de 3 tiempos, tac, 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 y el espectador, digamos, se construyó el libro para que el espectador para que el lector pueda dar ese salto, pero después en el cine eso hay que hacerlo de una manera mucho más concreta, o sea, cómo mostrás los tiempos, cómo sé que estoy en invierno, en verano, antes, después, en el pasado, ¿no? Entonces, de alguna forma te construís como lectora también, digo, desde ese lugar, ¿no? Porque para llevar el libro al cine. Sí, sí. Y ahí aprendí algo importante, es que como
al final lo que importa es eso, es decir, lo que hablamos al principio, la emoción final precisa y única en la que está llevando al lector. Es decir, creo que si todo sale bien, uno va a comparar la novela y el libro, y aunque haya cosas que necesariamente cambiaron, porque son lenguajes muy distintos, y hubo que ponerle materialidad a un montón de cosas que eran en el libro muy abstractas, en un mismo punto, en los dos lenguajes, la emocionalidad del lector y del espectador deberían estar exactamente en el mismo punto al mismo tiempo, ¿no? No importa cómo llegás a ese lugar, es esa misma sensación. Quería ir a la mirada de vuelta, y en este caso, en Distancia de Rescate, me parece que hay una modulación distinta en la mirada. Si hablábamos de esa mirada que nos constituye y que necesitamos del otro, en Distancia de Rescate, la distancia de rescate, la visión permite medir esa distancia. Esa mirada es de control, o de que no se pierda de vista aquello, la hija, Nina, pero sobre esa mirada olvida lo más importante, dice David. A veces esa distancia de rescate no alcanza para evitar el peligro. Y me parece que esa distancia de rescate, como o como el texto dice, es un mandato materno. Va pasando de generación en generación. Y ese poder a veces no alcanza. Y la mirada no alcanza, y el poder, como decir, ese poder de mirar no alcanza porque no se puede medir el peligro. Ese es el tema, ¿no? Que cuando el peligro es algo concreto, nosotros decimos, bueno, hay, no sé, un hombre en la puerta, hagamos esto, hagamos lo otro, ¿no? Pero cuando no sabes dónde está el peligro, que tiene mucho que ver con los grandes peligros que tenemos hoy en día, ¿no? Estos peligros, no sé, digitales, de ondas, ¿no? Esta gente que, por ejemplo, vienen y te dicen, no, hay que apagar el wifi a la noche porque hace mal. Nadie sabe bien qué es lo que hace mal. Estamos como llenos de miedo. La fruta perfecta en el supermercado de pronto se volvió algo, digamos, la belleza se volvió más peligroso que una fruta que es imperfecta, y uno dice, bueno, esto por ahí viene, no sé, de un sembrado más bio, más, no sé, uno no entiende bien dónde está el peligro. Entonces, cuando no entendés dónde está el peligro, es un terror total. Y el hilo es algo que a mí me llamó la atención en Distancia de Rescate, y que tiene que ver con el hilo sisal que permite que David, que no se vaya el cuerpo también, pero también ese hilo sisal va a ser el que va a poder terminar de unir o de atar los fragmentos que quedaron de esa casa destruida. Y es el hilo del relato el que nos va llevando. Y de los vínculos. Claro, y digo, en esos tamices que se va estableciendo, me parece que en esos hilos es donde vos vas construyendo y tejiendo la trama de un cuento que... un cuento o novel, que me parece que los hilos ahí me hicieron acordar a las nornas, a esas entidades mitológicas nórdicas, que los hilos eran los que iban tramando las vidas de los seres, y que cuando se cortaba el hilo, cuando se corta la distancia del rescate, se termina. Pero bueno. Vamos a... Perdón, no sé qué. Sí. No, bueno. Me encantó, pero no. Hablando de los cuentos, hablamos de Distancia de Rescate, que termina siendo una novela o una novela. Vamos al núcleo del disturbio, donde yo noto como un cambio en tu escritura, ¿no? Vamos al comienzo, claro, del núcleo del disturbio, cuentos más largos. Me queda lo político de Distancia de Rescate. Bueno, entonces vamos a lo político. Termino solamente con Dale, esto, que sí me parece también muy fuerte. Decía esto de que la transmigración puede ser leída como un elemento fantástico, pero también puede ser vista como también un índice de lo que sucede en esas condiciones de los pueblos de acá nomás. Sí. En eso extraño que esa representación del campo que está en el texto no es un campo idílico para ir a descansar. Es un campo arrasado, es un campo silente. Y me parece muy interesante eso, porque Omar era feliz cuando criaba caballos. Todavía sonreía, dice en un momento Carla. Y el suelo, cuando está por terminar Distancia de Rescate, dice, la soja verde
y el suelo completamente desértico. Esa expulsión que genera la soja es lo que está ahí. Son campos desérticos silentes y la gente expulsada. Y tal vez necesitemos un poquito de hilo sisal para ver si podemos hacer que la gente no se vaya de ahí. Pero me parece que es fuertemente político, sobre todo por el peso que tiene el campo en el país donde están. Sí, y mientras lo escribía me pasaba, claro, para escribir Distancia estuve viendo un montón de documentales, empecé a entender lo que estaba pasando en el campo, y cuanto más información tenía, más pensaba, Dios, ¿cómo, o sea, puedo escribir una novela alrededor de este tema y no hablar de números, no hablar de estadísticas, no hablar de responsables, no hablar de zonas? Sentía como una responsabilidad muy fuerte ahí. Y a la vez el texto expulsaba todo eso de una manera fuertísima, ¿no? Porque al final es la historia de una mujer que se está muriendo y tiene que rescatar a su hija, y para rescatar a su hija necesita entender lo que pasó. Es solo eso, una mujer no sabe todo eso. Hay como y al muchas final, capas. Sí, claro, sí, por supuesto. Y al final lo que pensé es que, digamos, me recordé a mí misma como lectora y me di cuenta que en realidad, al final yo nunca me acordaba ni de estadísticas, ni de responsables, ni de zonas, ni de nada. O sea, con lo que realmente conectaba era con el terror, con la sensación de que estaba pasando algo que de verdad me podía tocar a mí. Y que en todo caso es ese terror lo que tiene que llevar al lector. Ese terror es la acción política, digamos, es el despertar. No hace falta levantar el dedo y decir... Me siento y googleo qué está pasando con esto, ¿no? Claro, claro. ¿Por qué crees que no hubo tanto impacto, digo, en la crítica en Distancia de Rescate con este tema de la soja puntual, el tema político? Sí, me llamó la atención, hubiera esperado más. Muchísimo. Hubo un poco al principio, en las primeras reseñas, y después desapareció. No sé qué pensar, no sé qué pensar. Y el cierre del libro es La plaga a punto de irradiarse. Sí. Pero digo, ahí es donde también me parece que hay... No hace falta levantar el dedo y decir, están envenenando a 300... Lo que condensa ese campo, que ya no es un campo amistoso, sino siniestro, es interesante. Pero bueno. En el contexto de Argentina, decís que la crítica no tuvo tanta repercusión, digo, el tema político, el tema del campo, de la soja, Sí, y las consecuencias. Más. Sí, sí. Pero no sé bien explicar por qué. O sea, pienso que la novela salió en un momento muy... o sea, en un momento, en ese año y en el anterior se estaba hablando mucho del glifosato. Y quizá por eso, en las primeras críticas todavía había un dejo de ese tema, pero después se apagó. Y el tema de la maternidad, por ejemplo, el tema de la distancia de rescate, la invención de este término terminó teniendo mucho más espacio que por ahí, no sé, la lectura del glifosato. Sí, incluso vos lo mencionás, ¿no? Porque Distancia de Rescate nace un poco, te estabas por ir ya a Berlín, y las preguntas eran, incluso vos lo mencionás en varias notas, ¿no? Te preguntaban más cómo habías, desde qué lugar escribís sobre la maternidad. No, y me lo siguen preguntando, ¿no? Y me preguntan, ¿pero vos sos mamá? ¿Cómo pudiste escribir semejante cosa sin ser madre, no? Y a mí me da mucha gracia porque siempre digo que a los autores que escriben novela negra no les preguntan si matan mucha gente los fines de semana. Claro. Pero ahí me parece que hay algo interesante que es, o sea, hasta qué punto como sociedad, ahora esto se está desarmando un poco, pero tenemos el espacio de la maternidad absolutamente sacralizado en una burbuja, solo puede ser de una manera, ¿no? O sea, que entonces sí podés hablar, o sea, hay hasta un género entero acerca de cómo matar gente, pero si alguien escribe sobre la maternidad, supuestamente debe ser madre, ¿no? Viene conservas ahí, claro. ¿viste? Conservas. También, ahí es, ¿en qué momento? Digo... El cuento, sí. Mirá, ya lo veías antes. Ya lo venía trabajando. Por ahí aparece. Vamos a hablar del núcleo del disturbio, tu primer libro de cuentos, y ahí aparecen los cuentos más largos, las frases más largas, el texto más largo. Y quiero ir al momento, uno de los cuentos, que es el único lugar, el momento, donde se vive solo la hora, sin pasado, sin futuro. El único momento de tu vida que no habrás envejecido nada. Es como un momento, un lugar ahí en una ruta que no se sabe por dónde es. Y aparecen varios personajes, relacionándolo un poco con los temas filosóficos que le encantan a Gastón. Aparece Boris Vian, el escritor, Oscar Lainio, el lector insatisfecho.
Dios, que es el dueño de la taberna, Sartre, escritor, filósofo existencialista, y todo el negocio alrededor que aparece de este lugar, de este momento, ¿no? ¿Cómo construiste ese relato donde se recorre, desde lo religioso, el existencialismo, el negocio que hay alrededor de la iglesia? No tengo la menor idea, porque yo escribí ese cuento a mis 18, 19 años. Me cuesta mucho, o sea, es interesante porque te escucho a vos, digamos, poner los elementos y pienso, qué interesante. Qué lindo que era. ¿No? Como, ¿cuántas cosas se pueden hacer Qué bien ahí? que escribieron. Hoy jamás se me ocurriría hacer ese movimiento, me parecería demasiado osado, no sé, hay una cosa ahí también con la juventud y con esta idea de que lo podés hacer todo, ¿no? Ojalá uno no se vaya endureciendo mucho. Una puntualización, lo que sí me parece muy interesante del núcleo del disturbio es que está toda la paleta de colores. Sí, digamos, sí. Es que esa era la sensación, yo creo que estaba probando por todos lados, géneros, colores, germen, ¿no? tonos, sí. narradores, y estaba leyendo de la misma manera, ¿no? Y hoy, o sea, mucha gente pregunta, ¿por qué está agotado el núcleo? Yo tengo terror de volver a publicarlo, porque me parece que es un libro súper verde, un libro de principiante absoluto, de alguien que, bueno, que está como un pecado necesario. Y está en la Biblioteca Nacional. Está en la biblioteca. No, pero quiero ir a la entrevista que hablábamos antes de comenzar la charla. Hablábamos de Mariana Enríquez, que forma parte del ciclo Autores por Autores, y con ella conversábamos acerca de Dejar es lo peor, su primera novela, también lo escribió cuando tenía 17 años, y se hizo una reedición, ¿no? Y me gusta esta idea de Mariana de preservar lo escrito en ese momento, como un momento determinado de ella, de su escritura, de su forma. Muy sabio, sí. No la volví a tocar. Porque la escribió esa chica de esa edad. Exacto. Y con un montón de intuiciones y de prejuicios, buenos prejuicios, ¿no? De ideas de cómo son las cosas. O sea, para mí, por ejemplo, en este cuento en particular que vos decís, yo escribí mucho desde el prejuicio, porque no sé qué tanto sabía de lo que estaba escribiendo. Tenía más la sensación de cómo debe ser eso sobre lo que estoy escribiendo, que cómo era realmente. Y quiero ir a otro momento de la entrevista de Mariana, y creo que es un punto en común con vos. Esa novela, Bajar es lo peor, a Mariana Enríquez le generó un vínculo particular con los lectores, y fue el fanatismo, que incluso ella después lo desarrolla en otras novelas. Pero digo, incluso llegó a ver una de las lectoras que le pidió por favor a Mariana ir a tomar un café, y le dijo, mirá, mi novia es fanática de tu novela, por favor, hace algo. Y Mariana formó parte de este fanatismo, ¿no? de su club de fans. ¿Qué te genera a vos este vínculo con los lectores, donde también sos una especie, incluso te presentaron el fin de semana en Leer en el Río, como una especie de rockstar? Digo, pasó algo similar acá con Paul Auster cuando vino a la Biblioteca Nacional. Ya no tiene rockstars. Perdón, ¿pasó algo muy similar con qué? Paul Auster cuando estuvo aquí en la Biblioteca Nacional. Digo, hay una especie de fanatismo que se genera con determinados autores. ¿Qué te pasa a vos en este vínculo con los lectores? Me desentiendo por completo, la verdad. O sea, yo tengo una ventaja y es que en Berlín no me entero de nada. Entonces, por un lado es muy fuerte, o sea, cuando el fin de semana estuve en el festival en Leer, fue muy fuerte para mí ver toda esa cantidad de gente. O sea, la gente no entraba en la sala. Estuve casi 2 horas firmando libros. Es nuevo para mí. O sea, yo supongo que un autor se va acostumbrando a eso. Yo llego de otro continente y de pronto eso pasa todo de pronto. También debe haber una trampa, y es que creo que debe haber autores que tienen tantos lectores, Mariana Enríquez, ya que estamos hablando de ella. Pero claro, como yo estoy acá eventualmente un fin de semana, ¿no? También genera mucho más ruido, o sea, es ahora o nunca. Pero bueno, no sé, es extraño, es algo que siento que es como si toda esta gente a veces cuando se contactan de manera fanática, siento que es algo que no me pertenece, que les está pasando pura y exclusivamente a ellos y que no tiene que ver conmigo. Pero después hay contactos mucho más personales y bonitos y cariñosos. Pasan cosas muy lindas con los lectores. Lectores muy, muy, muy jovencitos, que te alucina que gente tan joven pueda leer con esa cabeza y escribirte los correos que te escriben. O sea, gente que te das cuenta que es brillante y son tan jóvenes, no sé. Es muy lindo eso. Hay un proceso en la escritura que hablábamos del núcleo del disturbio, donde está el germen ahí de lo que vino después en la escritura de tus cuentos.
contaste un poco sobre el mecanismo, digo, de la escritura, ¿no? De esto de tener todo en la cabeza, ir trabajándolo en anotaciones. ¿Cómo fue ese proceso y cómo fue ese cambio desde el núcleo del disturbio hasta tu último libro, 7 casas vacías? Cambiaron muchas cosas. Al principio, hasta que no tenía todo en mi cabeza, no me sentaba a escribir. Ahora creo que soy un poco más permisiva, le tengo menos miedo a la escritura. Antes pensaba que si empezaba a escribir sin saberlo todo, claro, tenía menos control sobre lo que estaba haciendo. Entonces los textos empezaban un poco como a endurecer, ¿no? Todo se cristalizaba y era muy difícil desarmarlo. Ahora siento que en la edición se hace en el proceso propio de escritura, entonces todo es mucho más orgánico. Antes corregía un poco como una editora, ¿no? Sacando líneas, quitando lo que no se entiende. Ahora tengo mucha más confianza en el impulso inicial, en las intuiciones. Entonces, una línea no funciona, ok, no funciona, hay que cambiarla. Pero, ¿por qué tuve en ese momento el impulso de esa línea? O sea, ¿qué es lo que está pasando en esa línea que no está funcionando? No se trata solo de sacar, ¿no? O sea, ahí hubo algo que todavía puede servir. Tengo más confianza en el proceso. Antes era muy miedosa. Y supongo que eso se verá en los cuentos. Para mí todavía es difícil verlo. Claro, del núcleo a, no sé, a 7 casas, sí, pero el abanico es algo más confuso. Sí. Me meto en algunos otros textos de El núcleo del disturbio. Empiezo por la pesada valija de Benavides. Y lo tengo que relacionar con Mujeres desesperadas y Adalaina. ¿Por qué? Me parece que ahí, en los 3, hay algo que tal vez lo lea desde hoy, desde nuestra contemporaneidad y todo lo que está sucediendo con la mujer. Y me parece que en los 3, en esos 3 libros, está puesto o está establecido ciertos cuestionamientos a la mujer. Y lo puedo relacionar con esa violencia que se ejerce, por ejemplo, en la valija de Benavides, por supuesto, que es un asesinato. O sea, y lo que lo determina. Y acá entramos en la convención. ¿A qué llamamos arte y a qué llamamos horror o asesinato? Una palabra, maravilloso. Esa palabra, y ahí tengo que volver a Lacan, resignifica, es aprecup, cambia la dirección completamente del libro. Lo que el lector espera es que el psiquiatra se horrorice, abre hacia otro lado. Hay una torsión en el... Y es solo un término. Eso es lo que cambia todo el relato. Es muy interesante. En Mujeres desesperadas... Y también, perdón, pero sí, lo de maravilloso también de alguna manera lo protege a él, ¿no? Porque en Benavides todo el tiempo parece ser un hombre bueno que no entiende lo que pasó, que está totalmente fuera de su eje, que no sabe cómo solucionar su problema, cuando es un asesino. Totalmente. ¿No? Y toda la sociedad lo cuida y lo empuja y lo ayuda, ¿no? Y está el psicoanalista, el médico, el galerista, Claro. ¿no? Como si el problema estuviera en otro lugar. El problema es del artista, no de que hay una mujer que fue asesinada y está en una valija. Y en Mujeres desesperadas, lo que no permiten, lo que hace el retorno, lo que permite el retorno, es que la mujer cambie de lugar, que sea ella la que abandone. No, eso no se puede tolerar. Volvemos todos para... Claro. Y ahí me parece que hay una apuesta también. Pero una apuesta que yo creo que fue absolutamente, no sé cómo decirlo, desde el inconsciente, el inconsciente colectivo, no lo sé. Yo me acuerdo que cuando publiqué ese libro, para mí la idea, o sea, piensen que, o sea, de verdad la idea de la escritura escrita por mujeres era una cosa muy diferente a lo que es ahora. Claro. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo, por ejemplo, un periodista, como un halago, con muy buenas intenciones, dijo que yo escribía tan bien que parecía escrito por un hombre. Y hoy me dicen algo así
y rompo todo. Totalmente. Y en ese momento yo pensé, ay, voy bien, ¿no? Es Era un una elogio. ingenuidad total. Pero es interesante como yo, leyendo solo hombres, porque mi lista de autores en ese momento era solo de hombres, y porque, digamos, yo estaba empezando a confeccionar mi mundo literario y mis maestros, y yo no tenía acceso a otra cosa. O sea, no es que yo elegí leer hombres. Hombres había en mi biblioteca familiar, hombres había en la sección de novedades de las librerías, hombres había digamos, en todo lo que me rodeaba. Yo quería hacer eso. Y para mí la literatura femenina era un género espantoso al que no me interesaba pertenecer. Entonces cuando se hablaba de que mis temas eran femeninos, yo me ponía furiosa. No lo terminaba de entender. Cuando ¿Lo mis veías temas... tan claro así? ¿Eh? ¿Lo veías tan claro? La diferencia entre literatura femenina, no escrita por mujeres, femenina y la... Sí, obviamente. Es una literatura horrorosa. No la literatura escrita por mujeres, la literatura femenina, digamos, el género. Era espantoso. No me interesaba Un en lo más género mínimo. menor, claro. Pero después empecé a ver que en realidad todo lo que yo estaba escribiendo se estaba escribiendo desde lo femenino, desde lo intuitivo, pero era todo de los temas del aborto, de la violencia de la mujer, de la libertad de la mujer, del abuso, o sea, estaba todo Totalmente. ahí, ¿no? Latiendo. Por eso decía la Nina también que hay un abuso. Bueno, Pero qué interesante cómo digamos, alguien que escribe a los 17 y 18 está empezando, o por lo menos con mis tiempos, soy lentísima, es que está pensando esas ideas a sus 15, 16. Porque es el tiempo que a mí un cuento no me lleva 4 meses, yo lo pienso 1 o 2 años antes. Yo agarro notas de, no sé, de Un hombre sin suerte y son del 2010 y lo escribí en el 2014. O sea, es como, me lleva mucho tiempo cómo voy montando las ideas, son etapas muy largas. Entonces pienso, si alguien a los 17 y 18 escribe eso, es que lo está pensando a los 14, 15 de una manera muy intuitiva. O sea, ya en ese momento todos los límites le están doliendo un montonazo. Total. Entonces, qué increíble cómo la literatura puede también ponerle forma y acomodar todos esos olores en objetos tan abstractos, perdón, no tan materiales, todo lo contrario, tan materiales en el texto, y ponerlo en el lector, ¿no? Con esa misma emocionalidad, con esa misma incomodidad. O sea, es algo que hasta ni siquiera depende de mí, o sea, es algo que tiene que ver con la belleza de la literatura y no con el autor. Es precioso pensar en eso. Un hombre sin suerte que fue incluido posteriormente a Siete casas vacías. Pero quiero volver a La pesada valija de Benavides, ese cuento que está incluido en el núcleo del disturbio, que fue adaptado al cine, dirigido por Laura Casabé. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? En esa experiencia fue totalmente contraria a la de Claudia Llosa, porque yo no tuve nada que ver con la peli. Pero nada. O sea, se cedieron los derechos y unos años después vi la peli. Eso fue todo. Entonces no tuve ningún tipo de participación. Me gustó mucho, creo que es una adaptación muy inteligente. Y hay momentos de la peli que yo pienso, es así, yo lo imaginé así, ¿no? O sea que la experiencia fue pura y exclusivamente desde una espectadora. Quiero ir al tema de la traducción. Y hablamos de este premio de Man Booker International en la edición del 2017. Sos una de las finalistas, fuiste en el 2017 con la novela Distancia de rescate, una de las finalistas, el título Fever Dream, traducida por Megan McDowell. Y este año fuiste seleccionada nuevamente con otro gran libro que es Pájaros en la boca, con la misma traductora, entre 3 escritores, junto con el colombiano Juan Gabriel Vázquez, que estuvo aquí en la biblioteca también, y la chilena Alia Trabuco Serán. Bethany Hughes, el presidente del jurado, dijo 13 libros que enriquecen nuestra idea de lo que puede hacer la ficción. Un gran premio que en este caso en particular subraya la labor también del traductor. Y quiero ir ahí, porque digo, ¿cómo es o cuál es el lugar del escritor y cuál es el lugar del traductor, ¿no? Cuando el libro se traduce a otro idioma, en el caso de tus libros que tienen tantas traducciones? Es súper incómodo, súper incómodo. Bueno, con el inglés no tanto, porque el inglés lo entiendo y puedo por lo menos darme cuenta de la enorme traductora que es Megan McDowell. O sea, tengo mucha confianza en ella, es una traductora extraordinaria. Bueno, 2 veces, o sea, el libro anterior, Fever Dream, también lo tradujo ella y también terminó en la lista del Man Booker Prize, y es un premio que también se entrega a traductores, así que
estoy muy contenta con ella. Pero después hay otras lenguas que exceden, o sea, cualquier tipo de... O sea, no sabes qué hacer. Literalmente te llegan las traducciones y vos agarrás el libro y tu nombre no aparece en ningún lado. No sabés si ese libro es tuyo. Te lo mandan y no sabes si es el libro tuyo. No sabés si lo que está dentro es tu libro u otro. Y ni hablar de, o sea, de, no sé, bueno, el hebreo, claro, o el chino o el japonés, donde ya directamente no se trabaja, digamos, la lengua no se trabaja de la manera que la pensamos nosotros, o sea, no es digamos, gramaticalmente sucede de otra manera, son, no sé, imágenes, ¿no? La lengua se construye con imágenes, entonces uno piensa, pero ¿hasta qué punto se traducirá solo la trama? ¿Hasta qué punto se puede conservar todo lo que es forma, estilo, tiempo, timing? Es un poco desesperante, pero es lo que es. Yo creo que al final, cuando un libro se traduce mucho, el original es el que menos se lee. Borges tiene una frase preciosa que dice que en las traducciones el original es infiel a la traducción, ¿no? Y es eso, o sea, y es incómodo, y también yo creo que también es incómodo por un tema de ego, porque al final te das cuenta que vos pusiste mucha energía y mucho control en un texto, pero ese libro funciona en una sociedad traducido por la lectura de otro, y con la lectura, como hablábamos hace un rato, de una sociedad en particular que vos no controlás y no podés ni entender, ¿no? Ana. Quiero ir un segundo tomando un poco lo que decís, lo de las traducciones y que ninguna termina siendo fiel a lo que es el original. Al momento de tu infancia, en la formación de qué significaron tus abuelos, artistas plásticos, con la lectura de tu papá, digo. Y ahí también aparece el tema del copiado, ¿no? Con este abuelo que hacía grabados. Digo, ninguna copia igual a la otra. Sí, exactamente. Bueno, yo me formé en ese taller de grabado, que era un taller... Para mí ese taller fue mi primera formación artística, emocional. Y de verdad, no sé de qué manera, porque al final es un taller de grabado, de chapa, zinc, ¿no? Agua fuerte, o sea, no tiene nada que ver con la literatura, pero yo tengo la sensación de que ahí se fundó algo de lo que sigo alimentándome. Y creo que tiene que ver con la pasión de esos adultos. O sea, yo tenía, cuando empecé a ir al taller de él tendría 8 años más o menos. Yo jugaba a ser su ayudante, imagínense que debería hacer más desastres que ayudar. Pero yo estaba alucinada con esta gente grande. Para mí hasta ese momento gente grande eran mis viejos, mis profes en el colegio. Y esta gente grande era completamente distinta. Se pasaban los fines de semana metidos en ese taller, se pasaban 5 o 6 horas por día puteando y a la vez maravillándose por las paletas de colores, de los óleos, llorando porque había una mancha en una esquina del Passepartout, cosas insólitas. Y tenían un nivel, tenían pasión por lo que hacían. Y yo lo que pensaba, yo me acuerdo que los miraba con fascinación y todo el tiempo pensaba, no sé qué cuernos está pasando, pero quiero que me pase esto, ¿no? Y era un taller donde, por ejemplo, pasaba que cuando se hacía un recreo, ¿no? Tipo a las 3, 4 de la tarde, se trabajaba toda la mañana, se hacía un recreo y se trabajaba toda la tarde. En ese recreo a veces leían cosas, leían Alfonsina Storni, leían Almafuerte, o se discutía de política. Y lo que empezó a pasar es que yo me daba cuenta que si yo decía o opinaba o trataba de participar, nadie me daba bola. Pero si yo llevaba un poema mío, todos se callaban y me escuchaban. Mirá. Y me aplaudían. Supongo que porque era la nieta del maestro y había que prestarle atención. Pero para mí ese momento empezó a ser mágico. Yo empecé literalmente trabajaba toda la semana para escribir eso que iba a leer en el recreo, en el taller del abuelo, ¿no? ¿Y dónde está eso? Estaba en San Telmo. En Estados Unidos y Perú. ¿Y tus textos, digo? Los textos, y algunos siguen. Algunos están ahí todavía, eran textos espantosos. Pero están. Quiero retomar, ya que vos habías hablado de distancia de rescate, de pájaros en la boca. Y quería referirme al último cuento de La Estepa. Sí. Porque me parece que ahí vamos a poder encontrarnos con algo que también recorre muchos de tus cuentos, pero a mí me parece que ahí es donde se puede evidenciar mejor, que es la angustia.
la angustia en dos sentidos distintos, y me parece que juegan los dos. Y para esto voy a traer a Heidegger y a Lacan que nos ayuden a pensarlo. Heidegger dice, y lo voy a citar para que nos ayudemos, es cuando se pregunta en qué momento el hombre puede enfrentarse ante la nada, se da cuenta que es en la angustia. La angustia distinto al miedo. Tenemos miedo a lo determinado. El miedo es lo determinado. La angustia, en cambio, es angustia por la indeterminación de aquello, esa imposibilidad esencial de ser determinado. Vivimos en la estepa. Tal vez uno de los horrores que hay es que no hay determinación de eso que encuentran. Es que para mí lo bonito no, lo horroroso, pero bellísimo, que tiene la monstruosidad o el género del fantástico, la idea del monstruo, más allá de cómo se presenta ese monstruo, digamos, si es algo de lo real o de lo fantástico. Tiene justamente, tiene mucho que ver con esta diferencia entre el miedo y la angustia. Es que cuando vos tenés miedo a algo conocido, o no, simplemente cuando se te aparece algo del orden de lo conocido, vos lo podés etiquetar rápidamente, podés decir, bueno, esto es tal cosa, esto es tal otra. Pero cuando aparece lo desconocido, lo extraño, lo anormal, ¿no? Todas estas cosas que... En términos lacanianos es lo real, Mirá, es lo que no podés simbolizar. Bueno, pero porque no lo podés simbolizar y no lo podés etiquetar y no lo podés estandarizar, lo ves de verdad, porque lo tenés que analizar, tenés que pensar, digamos, los ojos no están donde yo esperaba, es más, tiene 3 cabezas más que yo, flota en el aire, ¿no? Tenés que verlo de verdad, no lo podés dar por sentado. Pero también modula en este mismo otro tema de la angustia que me parece central, que sí lo toma y leo esta cita también porque me parece que también ahí está en juego, es la paradoja del deseo. Tomamos por posposición de la cosa en sí lo que ya es la cosa en sí. Tomamos por la búsqueda y la indecisión propias del deseo lo que es de hecho la realización del deseo. Es decir, que la realización del deseo no consiste en ser satisfecho plenamente, sino que coincide con la reproducción de desear. De este modo podemos aprender la especificidad del concepto lacaniano de angustia. No hay angustia cuando falta el objeto causa del deseo. No es la falta lo que da origen a la angustia, sino por el contrario, el peligro de que nos acerquemos demasiado al objeto, a aquello que deseamos, y de este modo perdamos la falta misma. Concretarlo. Y no podemos acercarnos a eso que estamos en la estepa tratando de cazar, porque perdemos el deseo, es increíble. Tal cual. Y además, no sabemos qué tan peligroso es a veces lo que estamos buscando, ¿no? Por eso digo que ahí se condensa. que no lo ves. Totalmente. Y después, dejo para después de que Ana haga su intervención, lo siniestro, que me parece ahí, ya vamos a ir a Freud a ver eso que bueno, es. yo voy a ir a la zona oscura. Dale, vamos. Y voy a tomar una frase de David Lynch que la dijiste vos en realidad en alguna entrevista. Una obra de arte solo puede querer decir siempre una sola cosa, y es que el mundo es un lugar extraño. Es maravillosa esa frase, es tremenda, es tremenda, es tremenda. Y vamos a hacer una relación con 7 casas vacías, hay una sensación constante ahí, fuera de esa zona de confort, de esas casas, ¿no? Estos personajes donde todo sucede fuera de estas casas, y esa sensación y esa tensión de que algo terrible y fuera del registro real está por suceder en cualquier momento, ¿no? O de un momento a otro. Hay una zona oscura que siempre estás como buscando dentro de la escritura. Sí. Yo creo que si no, no hay, para mí no hay sentido. O sea, para mí escribir es como un ejercicio casi, no sé si actoral, o sea, es como practicar cómo te saldría la vida si todo sale mal. Es como probarte a vos mismo en los terrenos que más te aterran, que te dan miedo. Entonces, no tendría ningún sentido ir hacia un lugar luminoso. Busco ese espacio luminoso, pero ¿cómo llego a ese espacio enfrentando las cosas que más miedo y angustia, más angustia que miedo me dan, ¿no es cierto? Sí. Y creo que uno de una manera muy abstracta por ahí, o muy simbólica, pero uno sale con información vital de ese recorrido. O sea, como lector incluso, o sea, estás leyendo y estás pensando, o sea, ¿sobreviviría esto? ¿Podría hacer esto? ¿Entiendo esta situación? Bueno, en 7 casas está la dificultad que es la muerte.
cómo cuesta morir. Que es una angustia muy grande para mí, digamos, en mi familia. Yo vengo de una familia que viene teniendo Alzheimer generación tras generación en las mujeres, y lo vi de chiquita y me pareció el horror mismísimo. O sea, creo que no hay nada más parecido a un zombie, tanto miedo le tenemos a los zombies, que a alguien con Alzheimer. Ahí está la memoria como es un cuerpo sin cabeza, es terrible. Estás muerto, literalmente muerto, porque no te puedes pensar, no te puedes recordar, no tenés pasado, no tenés futuro. Es una situación terrorífica. Imagínate que te despertás un día en la cama y hay 3 tipos violentándote para obligarte a tomar una pastilla que no sabes de qué es. Los querés matar. Vas a dar tu vida por golpearlos, tirarlos al piso y salir corriendo de ese lugar. Bueno, son tus 3 hijos. Eso es el Alzheimer. Es un nivel de terror. Y ahí aparece el Unheimlich. Y un terror aún peor, Claro. que es el segundo de lucidez, donde después de que los golpeaste y saliste corriendo, por un segundo te das cuenta que son tus hijos. Es un horror. Y cada día te volvés a despertar, ¿no? Y yo veía esto en mis abuelas, y la violencia que generaban y el dolor que generaban en los que son los parientes que cuidan. Y es una enfermedad que hoy se medica de otra manera, pero hace 30 años atrás era eso, era una cosa muy espantosa. Entonces es eso, entonces está ese miedo latente, y uno dice, bueno, ¿cómo sería yo en ese espacio, ¿no? ¿Cómo podría sobrevivir a eso? ¿Qué me podría terminar de...? Por ejemplo, yo creo que una de las grandes preguntas con Distancia de Rescate fue, ¿yo podría sobrevivir a la muerte de un hijo? O sea, ¿puedo vivir después de una cosa así? Y necesito atravesar ese dolor para entenderlo, ¿no? Y la literatura te da eso, que de alguna manera te hiere de esa manera, porque te hiere, porque lo estás sintiendo, pero te recuperás, digamos, es una herida, es ficción, o sea, sabés lo que duele, pero no cargas con esa herida. Yo no sé si hay un arte o una herramienta, una tecnología en nuestra vida tan poderosa y efectiva como esa. ¿Qué más queremos que un espacio en donde podemos probar ese dolor y saber si somos capaces o no de manipular eso? Y para mí, o sea, a nivel vital, a nivel lo que yo necesito de la literatura como escritora y lectora, es eso. Vos sabés, Samantha, que yo pensaba en esto de la memoria como constitutiva de la subjetividad, es decir, pierdo la memoria y pierdo mi yo, de alguna manera, que está en Respiración Cavernaria. Pero también esto que decía de lo siniestro, lo Unheimlich, en tu literatura, por ejemplo, en Kentucky apenas puede ser un gesto, una mueca, un gesto breve y perverso, como es el que recibe Emilia de Eva. En Distancia de Rescate pueden ser pasos no reconocidos, esos pasos que Carla escucha de David y que no son David. Lo extraño, dice en un momento, puede ser muy normal. Claro. Lo extraño puede ser solamente una frase, eso no es importante. O por ejemplo, puede ser una frase, los caballos, dice Omar, en un momento que sabe que hay terror, que aparece el terror. Y tan extraño se vuelve David en Distancia de Rescate, que decía mi nombre y ya no me llamaba mamá, se disuelve el vínculo. Claro. Pero además, en el final del libro, el marido de Amanda dice que su hija no está bien, pero no está bien. Me parece que eso de lo familiar que de golpe se vuelve extraño, está ahí siempre latente, amenazante. Claro, y a veces es urgente. solo un detalle, ¿no? Detalle. Es la sospecha a veces solamente de que David, algo está ¿qué fuera pide? de lugar. David, ¿qué pide? Es un detalle. Es verdad. David sabe. Y de alguna manera, David, hay una parte que David es el que empuja, el que hace el tránsito hacia el otro lado. Es como el sepulturero de alguna manera. Sí, es así. Y bueno, y viene de un lugar que no conoce, o sea, él está un poquito muerto, tiene información que nosotros no tenemos. Es un daimón, un entrevidas. Digamos. Pero a mí lo que me pasaba con David era algo muy fuerte, porque yo estaba haciendo una travesía que era nueva para mí, porque por más que lo piense como un cuento, estaba excediendo por 100 páginas mi zona de confort. Y muchas veces me perdía, ¿no? Pensaba, ¿qué sigue, no? Ese momento en vilo. Y David puntualizaba. Entonces David entraba y decía, esto no es importante, hay que volver al jardín. Y volvía junto a Amanda al jardín, ¿no? Como si fuera casi una clase de escritura que estaba dando este niño. Porque claro,
y ahí otra vez hablamos de límites, ¿no? O sea, el límite de distancia de rescate es si hay una mujer que se está muriendo, solo puede salvar a su hija si entiende qué es lo que ocurrió. Claro, entonces hay una urgencia que no permite hacer un montón de cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo se cuenta el bienestar desde la urgencia? ¿Cómo se cuenta el idilio? Porque también Amanda es casi enamorada de esta Carla que se mueve de esta manera tan no sensual, pero cómo se cuenta todo eso que es puro detalle, que es sensación, que es suave, que es agradable desde la urgencia, desde la emergencia de la muerte. Sí. Entonces necesitaba un personaje que todo el tiempo esté en el delirio de dejarse morir, ¿no? Que uno entrega y se queda aquí. Uno cuando, entonces, en mi imaginario, cuando uno muere, vas a la belleza, porque es lo único que te da confort, ¿no? Lo único que te calma, lo único que te sostiene. Pero David vuelve a traer y dice, no, todavía podemos hacer algo, hay que volver al jardín, ¿no? Eso no es importante. Y la conduce y la trae y la trae. Y ahí está el límite, ¿no? O sea, como una historia que para mí era una historia ya contada, puesta en estos términos, tenía una fuerza que para mí era absolutamente inédita. Y yo tengo esa sensación que hasta que no encuentro algo que es inédito, a veces en la trama, a veces en la forma, es como si me aburriera un poco, no le veo el sentido, ¿no? Y cuando lo encuentro es una delicia, y eso es lo que me da, digamos, la energía. Sí, la literatura lleva mucho tiempo, y casi todo el tiempo es un sinsentido. Entonces tenés que tener una razón muy fuerte para dejar el mundo real con todas las urgencias y los amores y las faltas y lo que es. Es muy difícil la vida para ponerte a escribir tanto. Sin embargo, vos mencionas el tema del tiempo, ¿no? Como un tesoro, como algo preciado viviendo en Berlín. Sí. Digo, es algo que todos reclaman, el tiempo para escribir. Sí. Bueno, es que lo otra vez hice la confesión en el festival, que cuando me hacen las entrevistas, ¿cómo es vivir en Berlín? Entonces yo siempre contesto de una manera así como muy romántica, tipo, ay, Berlín es tan amplia, ¿no? Es pluricultural, bueno, toda esta cosa que es verdad. Berlín es una ciudad alucinante, es alucinante. Pero si tengo que ser completamente sincera, yo en el primer año que viví en Berlín y que empecé a trabajar en Berlín, la verdad me di cuenta que yo compraba mi tiempo libre con 1/3 de lo que me salía en Argentina. Y eso para un escritor es oro puro. En realidad no importa dónde vivís, importa el espacio en donde podés comprar tu tiempo para escribir, y sale muy caro ese tiempo. Entonces, yo, o sea, me acuerdo en los primeros 3 años que viví en Berlín, o sea, a mí antes me llevaba más o menos 6 años escribir un libro. En los primeros 3 años escribí Distancia y 7 casas vacías. Y es una cuestión de tiempo, es una cuestión de tiempo. Y lo vivo con mucha culpa. Porque yo estoy en contacto con varios amigos escritores acá en Argentina y me doy cuenta que pasan los días y están todos trabajando para poder, o sea, literalmente pagar la luz y comprar el pan. Y yo me paso las tardes escribiendo y leyendo y pienso, o sea, solo hablando del mundo literario, ni hablemos de otras áreas, pero para pensar en el mundo literario decía, qué crimen que está haciendo Argentina, o sea, cómo puede tener estos autores y estar teniéndolos trabajando para pagar la luz, o sea, es como una sensación de, es el terror absoluto. Entonces, sí, estoy allá por tiempo. Quiero hacer una mención simplemente a La furia de las pestes, porque me parece que me quedó afuera esto que hablábamos de lo extraño y lo familiar, pero me parece que en La furia de las pestes hay algo que es fabuloso, que es cómo se cuenta el silencio, cómo se escribe el silencio. ¿Puede ser que esté bien orientado en eso o no? Sí, sí, porque, bueno, spoileamos, pero igual es un cuento, que, o sea, es el silencio de la muerte, ¿no? Está todo, increíble. O sea, ya las cosas no laten más. Digo, como a veces se puede, decíamos al principio de la charla que a veces no hace falta escribir lo cerrado, a veces también se puede contar hasta el silencio. Claro. Ese vínculo. El silencio del hambre, ¿no? Del hambre desactivada. Ya no tienen hambre. El problema es cuando vuelve a activarse el hambre, lo que pasa con esa gente, ¿no? Sí. Sí. Bueno, hablando de límites, nos queda muy poco para preguntar. Yo seguiría. Quiero ir a Samantha como lectora. Trabajás mucho como lectora cuando escribís. ¿Cuánto le exigís como lectora al cuento? Como lectora, sí. Todo.
Todo, y de hecho soy una lectora abandónica, o sea, es total. O sea, leo muchísimo y los autores que me gustan los leo con devoción una y otra vez, pero no paro de levantar libros y abandonarlos todo el tiempo. Soy muy, muy exigente. Supongo que más que exigente soy muy ansiosa. Tengo una ansiedad, creo que la ansiedad me hace cuentista, ¿no? Lectora de cuentos y escritora de cuentos. Y sí le exijo mucho. O sea, necesito, supongo que esto también marca las tradiciones con las que uno mejor se lleva, que no tiene que ver con la buena o la mala literatura, solo el espacio en el que uno se siente más cómodo, ¿no? Yo necesito, quizás porque tengo tanto rollo con el tiempo, todo el tiempo siento que me falta tiempo, todo el tiempo. Pero a la vez... Entonces cuando leo, lamentablemente tengo como esa vocecita atrás de que sea bueno, no pierdas el tiempo, hay mucho que leer, ¿no? O sea, en cuanto dudes, déjalo. Eso no es importante. Porque, claro, eso no es importante, digamos. No me acuerdo ahora quién que decía que uno de los grandes secretos de leer de tener tiempo para leer buena literatura es aprender a dejar la mala, ¿no? Claro. Tengo como ese casi terror de decir, no leas nada malo, no pierdas tu tiempo. Y me ha pasado dejar libros buenísimos, que amigos me dicen, no, por Dios, o sea, volvé a empezar, ¿no? Como que soy muy impaciente. Y supongo que eso también marcará mi propia escritura, ¿no? Esta escritura tan corta, tan densa, tan controladora. Entonces, en cuanto siento que el escritor no me... Yo siempre digo que, viste que los argentinos tenemos estos rollos con los caballos. Dicen que cuando vos te subís un caballo, el caballo en 5 segundos te mide y decide si vos lo vas a controlar a él o si él te va a controlar a vos. Si el tipo decidió que él te va a controlar a vos volvés, no solo te tira el caballo, te tira de su lomo, sino que vos volvés 5 años después y el caballo ya su decisión está tomada. Tiene un registro. Tiene un registro, se acabó, ¿no? Y siempre tengo ese miedo de parte del lector, ¿no? O sea, como ¿no? Pero esa ansiedad, digo, en un punto hace que tu escritura, cuando vos decís, cuando escribo, algo tiene que dejarme, algo tiene que transformarme como lector. Es decir, lo escribís desde un lugar y lo lees desde otro, desde el lugar de la transformación, que algo te tiene que dejar. Claro, bueno, es que también lucho mucho con esa ansiedad, digamos, lucho mucho y creo que también al entender la ansiedad del lector, sobre todo el lector contemporáneo, eso es algo muy contemporáneo, claro. Estamos todos muy ansiosos, nos está costando leer, porque estamos con otros timings en la cabeza, entonces también supongo que al empatizar tanto con esa ansiedad, habrá una intuición también de hasta dónde eso se puede estirar, ¿no? Hasta dónde hay que tirar para no perder, o la fantasía de que uno lo controla, no lo sé, pero es necesario tener esa fantasía para escribir. Igual hay como mucho dejo autobiográfico en muchos de tus cuentos, digo, hay revelaciones que hay lectores que logran como captar esa mirada, ¿no? Esos personajes que van apareciendo en el caso de que toques con una línea, digo, ¿no? Sí. Bueno, es que lo que pasa es que no hay forma de escapar claro, de uno construye con ese pasado, ¿no? Tu pasado es todo tu material, incluso el pasado de hace 5 minutos atrás. Todo el tiempo estás de alguna manera recuperando hacia atrás para construir esa ficción. Y ese pasado, lo que tiene de bonito es que todos los planos sirven, o sea, el pasado de lo real, el pasado de los sueños, el pasado de las lecturas, de lo que te contaron, de lo que malentendiste, todo es material puro, todo el tiempo estás poniendo ese material sobre la mesa durante el proceso de escritura. La última pregunta te hago y tiene que ver con el tono. Muchos críticos han mencionado tu tono, ¿no? Más allá de esta escritura abstracta, digo, hay un tono. Y también tiene que ver con el hecho de vivir en Berlín y el contexto de amigos, de haber encontrado ese tono. Ah, ¿te refieres al tono neutro, al español? Sí. Sí, no sé, la verdad que yo crecí toda mi vida, o sea, yo soy de Burlingame, ¿no? Siempre fui una chica, digamos, de provincia de Buenos Aires. Y yo me acuerdo cuando venía acá a la FADU a estudiar, que un par de veces mis compañeros de la universidad me decían, hablas raro, ¿no? Como que ya había algo que no era 100% porteño. Y los porteños son muy exigentes con su porteño también. Yo creo que ahí ya había como una neutralidad que por ahí era más de mi mundo de provincia de Buenos Aires, no sé, de saber que no todas las palabras del porteño me pertenecían o que no me representaban del todo. Y también depende desde dónde se lea, o sea, me leen los argentinos y por ahí leen cierta neutralidad, pero que es una neutralidad que
digamos, mis textos son así desde el núcleo del disturbio, o sea, es mi espacio natural. Y después me leen desde afuera y me dicen, ay, qué argentina que sos para escribir, ¿no? O sea, y después está esta neutralidad de la que vos hablabas, que tiene que ver también con que hace 7 años que vivo rodeada de un mundo muy latinoamericano en Berlín. No se puede creer cómo está creciendo el mundo latinoamericano en Berlín, es increíble. Y nos comunicamos con, no sé, mis amigos son mexicanos, chilenos, guatemaltecos, y tu español empieza a limarse en sus esquinas más, no sé, hasta más bonitas, diría, porque vos sabés que si usás determinada palabra, por ahí el otro no te entiende o te malinterpreta, y empezás a encontrar palabras de otros españoles que son preciosas y que nombran cosas que en el momento en que entendiste que existen y que pueden ser nombradas, ya no las querés abandonar, las tomás porque las necesitas. Y entonces el español en el que escribo se empieza a volver una cosa un poco incómoda, porque hay una negociación entre el porteño que le sucede a mis personajes y el español en el que yo estoy escribiendo. Y esa negociación aparece durante el proceso de escritura. A veces hasta me distrae y pienso, bueno, no voy a pensar en esto ahora, no es importante, no es importante. ¿No? Eso no es lo importante. Empieza a molestar. Y no sé todavía qué decisión tomar al respecto. Yo cerraría con esto que, o lo que pudimos ir repasando en los distintos, en esta charla con Samantha, tiene que ver con esto de el respeto y el juego que se entabla con el lector, y el cuidado que hay en el lenguaje. ¿Sabes lo que me llamó mucho la atención? Las figuras retóricas que utilizas, que es para todo, una charla en particular, por la precisión que tenés en utilizar eso. Es decir, no importa solamente lo que cuento, sino cómo le cuento. Y ahí me sale la palabra esta griega arete, la excelencia. Y desde ese lugar me parece que vas construyendo un vínculo con los lectores que puede explicar el fenómeno Samantha Schweblin. El fenómeno es muy feo. Fenómeno muy feo. Pero es algo que está sucediendo, aunque no lo creas. Así que... Sí, no sé, hay algo, a mí me gusta llamarlo refractario. ¿Viste cuando no sé, la luz choca contra un espejo o algo muy, muy plano y muy liso y sale en todas direcciones, ¿no? Sí. Muy cinematográfico. Lees, ahí está lo visual. Digamos, lees una palabra y esa palabra funciona, digamos, funciona en lo simbólico, funciona en lo práctico de lo que está sucediendo. Hay una precisión, sí. Pero es algo que también yo creo que mamé mucho como lectora, ¿no? Que tiene que ver con la tradición que a mí me gusta y creo que, no sé si a todos los escritores le pasará lo mismo, pero hay algo es como un baile, ¿no? El lector y escritor. Y supongo que cuando uno se deja llevar y aprende uno de los lados, también por acto reflejo, está aprendiendo mucho del que te está llevando, ¿no? Y no sé. Bueno, gracias por haber compartido este baile en la Biblioteca Nacional. Un placer enorme para Autores por Autores, Samantha. Gracias a ustedes por la invitación. Un placer. Entonces empezó la locura. Dicen que una noche una mujer escuchó ruidos en la casa. Venían del suelo, como si una rata o un topo escarbara bajo el piso. El marido la encontró corriendo los muebles, levantando las alfombras, gritando el nombre de su hijo mientras golpeaba el piso con los puños. Otros padres empezaron a escuchar los mismos ruidos. Arrinconaron contra las paredes todos los muebles. Arrancaron con las manos las maderas del piso, abrieron a martillazos las paredes de los sótanos, cavaron en sus patios, vaciaron los aljibes, llenaron de agujeros las calles de tierra, tiraban cosas adentro, comida, abrigos, juguetes. Luego volvían a taparlos, dejaron de enterrar la basura, levantaron del cementerio los pocos muertos que tenían. Dicen que algunos padres siguieron cavando noche y día en el descampado, y que solo se detuvieron cuando el cansancio o la locura acabaron con sus cuerpos.